Hola chicos, no sé si están. Hola, ¿cómo les va? No sé si cursan poquitos o es que quedaron muy poquitos. ¿Ustedes me escuchan? Bueno, hoy me pidió Karina que le diera la clase de ella, que teníamos que empezar con la forma como elemento de los actos jurídicos. Igual, yo ayer, bueno, les expliqué que no me pude conectar, pero les dio el primer punto Martina. ¿Entendieron bien todo lo que tiene que ver con el efecto relativo? Había un PowerPoint muy bueno, estaba muy completo, o sea que calculo que con eso vamos a andar bien. Y la clase que viene está fijada por el cronograma, lo había fijado el doctor Pelli el día martes 8 como una clase de repaso. Así que ahí yo el martes 8 no voy a poder estar porque, bueno, tengo que viajar, pero les voy a pedir a cualquiera de los ayudantes, tanto en la comisión de ustedes como en la 5, que haga la clase de repaso y fundamentalmente que les dé esta parte. Hoy si llegamos, yo voy a empezar a darles un poquito lo de ayer, que quedó lo que me interesa, la clasificación de los actos jurídicos, que hoy vamos a ver algo en cuanto a la forma, y la interpretación de los actos jurídicos, que todo eso no está en la parte general, sino que está en la parte de contratos. Pero bueno, lo vamos a ver. Yo les diría de empezar con los que somos y bueno, después que se vayan agregando, porque de última clase queda grabada y los otros lo pueden ir escuchando. Ustedes saben que la forma es el cuarto elemento. Venimos estudiando hasta ahora los elementos de los actos jurídicos, el sujeto, el objeto, estudiaron la causa y la forma. La forma tienen que distinguir lo que se denomina la forma esencial de la forma impuesta. Sí. Lo de la causa quedó pendiente, todavía no lo pudimos ver. Ah, les quedó. ¿De qué pendiente unidad era? ¿Que no llegaron a desarrollarlo? No, no llegamos por el tiempo. Ah, claro. O sea, es de la unidad 20, de la 20, la causa. Sí. Y díganme una cosita, ustedes, efectos del negocio, ¿qué llegaron? ¿A ver modalidades? Modalidades me refiero a condición, cargo, sí, plazo. Eso lo vimos. Sí, eso lo vimos. Eso Bien. Sí, quedó causa nada más. Mire, ustedes de causa, y ya al profesor que le toque lo dicen, le dicen que lo vieron un poquito conmigo. ¿Se acuerdan que yo cuando les había dado la definición del acto jurídico, les dije el hecho humano voluntario lícito, eso dice la ley en el 259, que tiene por fin inmediato? Cuando habla de fin inmediato, la definición legal está aludiendo al elemento causa, a lo que se denomina causa-fin, que es la que a nosotros nos va a interesar como elemento del acto jurídico. Porque a su vez, los actos jurídicos, tengo un problema con una llaguita, por eso me ven medio sesiosa. Les digo, por eso me escuchan medio sesiosa. A su vez, los actos jurídicos, esto lo habíamos visto, son la causa fuente, o sea, la que le da origen
a las relaciones y situaciones jurídicas que habíamos estudiado en las otras unidades. Las tres acepciones del vocablo causa pueden ser entonces, en el sentido de causa-fuente o causa-origen, o sea, aquello que da origen a un acto jurídico o a una relación jurídica. Yo después les voy a dar un ejemplo para que ustedes vean. ¿Cuál sería la causa fuente del contrato de compraventa? Por ejemplo, sea de un inmueble o de una cosa mueble. ¿Qué les parece? Que la tienen que distinguir del objeto, porque el objeto del contrato de compraventa, ¿cuál va a ser? O el objeto en general de los actos jurídicos, ¿cuál es? Que esto lo vieron al estudiar los elementos. La inmediatez de la norma en el acto jurídico. No, pero el objeto, ustedes vieron, el sujeto son las personas humanas o personas jurídicas. El objeto, ¿sobre qué va a recaer? El objeto de los actos jurídicos. Y estudiaron material, la clasificación. ¿Cómo? La cuestión material que lo que queramos comprar. Son las cosas, sobre las cosas, bienes o servicios. Y en general también pueden ser las conductas, pueden ser determinadas conductas objeto de los actos jurídicos. Entonces, cuando hablamos de causa, Salvat, con López Olazirregui, Salvat es un doctrinario jurista argentino clásico, pero que junto con José María López Olazirregui tiene una de las mejores obras sobre parte general, sobre derecho civil en general. Bueno, a ustedes ya no se las recomendamos porque se imaginan que esa obra fue escrita antes del dictado de la ley 17711, pero desde el punto de vista de la doctrina, es impecable, y él distinguía entre los elementos del acto jurídico, porque ustedes, no sé si algo les habrán adelantado, durante mucho tiempo hubo un movimiento anticausalista en el derecho, o sea, reacio a reconocer a la causa como elemento de los actos jurídicos, porque en general decían que la causa se confundía con el objeto. Y Salvat, López Olazirregui daban una regla tipo mnemotécnica que yo siempre se las menciono, y él decía, si el acto jurídico es la expresión de un querer voluntario, ¿se acuerdan que hablábamos de voluntad, discernimiento, intención y libertad que debe estar exteriorizada? Si el acto jurídico entonces es la expresión de un querer voluntario, el sujeto en el acto jurídico es el que quiere. El objeto es lo que se quiere, una cosa. La causa es la razón por la que se quiere. Y por eso ellos decían, nunca podemos confundir objeto, que va a ser, obviamente en la mayoría de los casos, una cosa que es material, los bienes son inmateriales, pero nunca podemos confundir el objeto, que es lo que se quiere, aquello sobre lo que va a recaer la voluntad del sujeto, con la razón por la que lo queremos. Y entonces ahí empiezan a distinguir lo que yo les decía, la causa fuente, la causa fin y la causa motivo. Esto en la clasificación en general de la doctrina argentina, pero que también la doctrina más moderna tomó la clasificación del Código Civil italiano que dice causa fuente y causa fin, objetiva y subjetiva. Esa es la terminología o la denominación más común cuando analicemos el tema de la causa. Entonces yo les decía, la causa fuente es la que da origen a una relación jurídica. Si hablamos de relaciones o situaciones jurídicas, van a ser los actos jurídicos la causa fuente de ellas. Ahora, también podemos hablar de causa fuente de un acto jurídico. Y entonces, la causa fuente del acto jurídico es la que le da origen. ¿Qué les parece a ustedes que le da origen a un acto jurídico? Si es bilateral, como en el ejemplo que les di, la compraventa de inmuebles o de cosas muebles, en general. Ustedes saben que en toda compraventa hay entrega de una cosa a cambio del pago de un precio. ¿Qué es lo que le da origen? ¿Cuál es la causa fuente en general de los contratos? ¿Qué les parece? Porque esto tiene que ver también con lo que en el programa venía después, porque esto es la unidad 20, en el 21, que es la clasificación de los contratos bilaterales unilaterales, que es distinta a esa clasificación que la de actos jurídicos unilaterales y bilaterales.
Se los digo para que no estemos pensando, pero vayan razonando. Es el acuerdo de voluntades. En todo contrato hay un acuerdo de voluntades, porque los contratos, después lo vamos a ver, como acto, se los voy a adelantar ahora para que a ustedes les quede claro. Fíjense, sí. ¿Usted lo que está refiriéndose es a lo de la autonomía de la voluntad? ¿Lo que está diciendo? Exactamente, en la celebración del contrato, el acuerdo de las voluntades. Ustedes saben que durante mucho tiempo la autonomía de la voluntad fue el principio rector en materia de celebración de contratos. Hoy en día tenemos muy limitada esa autonomía de la voluntad, fundamentalmente porque muchísimos contratos, no les digo que la gran mayoría, pero muchísimos, y sobre todo los de la vida diaria, son contratos de consumo. Que en los contratos de consumo la posibilidad de ejercer la autonomía de la voluntad está totalmente limitada. De la misma manera, ustedes saben que se viene dando desde hace mucho el fenómeno de los contratos por adhesión a cláusulas predispuestas, donde hay un predisponente que establece contratos formularios y yo me limito a firmar o no, puedo leer las cláusulas, pero en general todo el tipo de contratación que ustedes van a hacer hoy con un banco, con una compañía de seguros, se van a encontrar con contratos formularios donde la posibilidad de discutir entre las partes está bastante limitada. Cuando yo hablo de la causa fuente del acto jurídico o del contrato, el acuerdo de voluntades, me estoy refiriendo a aquellos en que todavía impera ese acuerdo de voluntades. Por eso les hablo de una compraventa. Todavía podemos negociar. Te vendo esta cosa y discutimos el precio. ¿Entienden? Yo quiero comprar una casa, quiero comprar un celular. El celular podría llegar a ser con estas compañías también, contratos un tanto predispuestos. Pero quiero comprar una casa y bueno, voy a discutir el precio. Negociamos, lanzo una oferta, me aceptan la oferta, o me hacen una contraoferta y yo la acepto o no la acepto. Eso es lo que da origen, el acuerdo de voluntades. Y en esto es muy importante porque, si ustedes se fijan, hagan como una llamadita en el artículo 966 del Código. A partir del artículo 966 empieza la clasificación de los actos jurídicos que, como les acabo de decir, no está en la parte general, como estaba en el Código de Vélez, sino que se habla de clasificación de los contratos. Y la primera clasificación que aparece es la de contratos unilaterales y bilaterales. Acá, y esto tiene que ver con el tema de la causa, ustedes tienen que hacer una salvedad. El contrato, los contratos, son una especie del género actos jurídicos. El acto jurídico del 259 es el género. Los contratos son una de sus especies. Entonces, cuando nosotros hablamos de actos jurídicos unilaterales o bilaterales, reitero, actos jurídicos, estamos hablando de la cantidad de voluntades que se requieren para otorgar ese acto. El acto jurídico es unilateral cuando basta la voluntad de una sola persona para otorgarlo. Y el ejemplo típico de acto jurídico unilateral es el testamento. Basta la voluntad de una sola persona. El acto jurídico va a ser bilateral cuando se requiera o se necesite la voluntad de dos o más personas para otorgar. Desde este punto de vista, los contratos siempre son bilaterales, porque se requiere la voluntad de dos o más personas para otorgarlos. Y por eso, cuando en la clasificación de los contratos, ustedes me van a decir, pero si los contratos siempre son bilaterales como acto jurídico, ¿por qué hay una clasificación de contratos en unilaterales y bilaterales? Porque el sentido de esa clasificación es distinto. El contrato va a ser unilateral cuando no hay obligaciones recíprocas. Las obligaciones, los deberes que surgen de él están a cargo
de una sola de las partes. Y va a ser bilateral o plurilateral, multilateral, cuando todas las partes tengan obligaciones recíprocas. Desde este punto de vista, ustedes fíjense que la donación es el claro ejemplo de un contrato unilateral, porque el único que está obligado luego de la celebración del contrato a cumplir una prestación es el donante, que tiene que entregar la cosa. A cambio, no le tienen que entregar nada. Las ventajas que él va a recibir, o sea, no hay reciprocidad en la entrega de la cosa. Sin embargo, como acto jurídico, no basta que yo le quiera donar una cosa a otra persona, sino que para que se perfeccione el contrato, esa persona tiene que aceptar la donación. ¿Me entienden? Entonces, la donación como acto jurídico es bilateral. Como acto jurídico es bilateral porque se requiere la voluntad de donante y donatario para perfeccionarla. En cambio, como contrato es unilateral porque genera prestaciones u obligaciones a cargo de una sola de las partes. En los contratos bilaterales, las obligaciones siempre van a ser recíprocas. En la compraventa, una parte tiene que entregar la cosa y la otra pagar el precio. En la locación de cosas, lo mismo. Yo entrego el uso y goce de una cosa a cambio del pago de un precio. Todo contrato bilateral tiene prestaciones recíprocas. Pero entonces, entiendan lo que les estoy diciendo, de que como actos jurídicos, los contratos siempre son bilaterales. Por eso estamos hablando de una relación de especie, de género, acto jurídico, a especie, el contrato. ¿Por qué lo traigo? Sí. Te pregunto, y como estamos hablando de acto jurídico en relación con el principio de la autonomía de la voluntad, sí. Por ejemplo, el nacimiento de una persona también es un acto jurídico. ¿Allí también hay relación? No. Ahí no, porque no es un contrato, sería. El nacimiento de una persona es un hecho jurídico. Ah, sí, un hecho jurídico. Acordate que cuando dimos la clasificación dijimos que los dos grandes hechos jurídicos eran precisamente el nacimiento y la muerte. Interviene en la persona humana, no interviene precisamente en forma voluntaria, porque bueno, en un caso nace y en el otro muere, pero son los dos grandes hechos jurídicos que producen consecuencias relevantes para el derecho. Cuando uno a la persona la registra ese nacimiento, eso sí es acto jurídico. Por supuesto, es el acto jurídico de reconocimiento del padre que va, o la madre, que van al registro civil con un certificado médico de donde surge que en el parto estuvo esta mujer y nació este chiquito con este documento, y el ir a inscribirlo, aunque no sepamos tal vez lo que estamos, o sea, sabemos que estamos inscribiendo un hijo, pero eso es acto jurídico reconocimiento. Y ahí, que fíjate vos que es un acto jurídico unilateral. Por eso les traje esta clasificación de actos y la diferencia con los contratos unilaterales y bilaterales para volver a la noción, esta que les decía, cuál es la causa fuente en un contrato, el acuerdo de voluntades. Pero en los actos unilaterales, la causa fuente también va a ser la voluntad del sujeto. ¿Cuál es la causa fuente del acto jurídico? Testamento, la voluntad del testador de disponer para después de su muerte, dejar todo ordenado para después de su muerte. ¿Cuál es la causa fuente del acto de reconocimiento de un hijo? La voluntad de ese progenitor, cualquiera de los dos que sea, de presentarse y cumplir con la forma legal o con el requisito legal de inscribir a un hijo para obtener la partida que va a acreditar el estado de familia, el estado civil de esa persona. Por eso yo te decía, vos me decías, la autonomía, la voluntad, hablamos de la voluntad, causa fuente, en el tema de los actos jurídicos unilaterales o bilaterales, la voluntad en el sentido de
elementos de la voluntad del artículo 260. La voluntad compuesta por el discernimiento, la intención y la libertad y adecuadamente exteriorizada. A eso me refiero cuando les doy el ejemplo de cuál es la causa fuente en el contrato de compra-venta, el acuerdo de voluntades. Nos pusimos de acuerdo con que te entrego estos anteojos, me pagás tal precio por ellos. Y esto funciona en cualquier tipo de compra-venta. A diferencia, no, en el derecho romano se decía que las fuentes, las causas fuentes de las obligaciones no eran más que 4. El contrato, el cuasi-contrato, el delito y el cuasi-delito. No ha variado demasiado, que es lo que genera el nacimiento, les digo, de una relación o una situación jurídica. No ha variado, bueno, esto que decían los romanos. Pero lo que a nosotros nos va a interesar, y es lo que sí regula el artículo 281, es la denominada causa fin. Y por eso reitero, cuando hablamos de causa fin, estamos hablando de aquel fin inmediato al cual, del 259, al cual la ley le otorga facultades jurígenas. ¿Qué quiere decir facultades jurígenas? Facultad de producir o aptitud de producir determinadas consecuencias jurídicas. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de acto jurídico, vimos la diferencia entre el simple acto lícito, en que la ley puede asignar determinados efectos jurídicos a una conducta con la que yo no perseguí obtener ese efecto jurídico? ¿Se acuerdan que les daba el ejemplo de si voy a pescar porque me gusta, estoy adquiriendo el dominio de un pescado o de un pez por apropiación, pero ni pasó por mi cabeza hacer eso, sino divertirme pescando? Y sin embargo la ley le otorga un efecto jurídico. En el acto jurídico, a lo que le da fuerza jurídica, o sea, fuerza productora de efectos jurídicos, es precisamente a la voluntad de las partes. Y esa voluntad de las partes se va a ver reflejada en la causa fin. La causa fin es aquel propósito perseguido por las partes o por una persona en la celebración de un acto jurídico. Fíjense ustedes que en el mismo ejemplo que les voy dando, la causa fin, en el contrato de compraventa, siempre van a encontrar ustedes en cualquier tipo de compraventa, de un inmueble, de una cosa mueble, de una mesa, un celular, un auto, lo que fuere, que alguien entrega una cosa a cambio de un precio. La causa fin, por eso se dice que la causa fin objetiva es la misma en todos los actos de la misma especie. Los italianos dicen que la causa fin objetiva es tipificante del acto, forma parte de sus elementos esenciales. ¿Y qué quieren decir con tipificante? Lo describe al acto jurídico, determina cuáles son los elementos que tienen que estar sí o sí, y nada tiene que ver con el objeto. Porque reitero, cuando hablamos de causa fin objetiva en el contrato de compraventa, estoy hablando de la entrega de una cosa a cambio del pago de un precio. No importa cuál sea el objeto, o sea, que esa cosa sea, les dije, un inmueble, un auto, una computadora, una bicicleta. No importa el objeto, la cosa sobre la que recae la voluntad del sujeto. No, lo que importa es lo tipificante, qué es lo que las partes persiguen con la celebración de ese contrato, que va a ser adquirir el dominio de una cosa a cambio del pago de un precio. Se repite la causa fin objetiva, por eso se llama objetiva, se repiten todos los actos de la misma especie y ustedes lo van a poder aplicar a cualquier acto jurídico bilateral. Piensen en una locación, la locación de lo que sea. Pueden alquilar un inmueble, pueden alquilar un auto o una bicicleta o vajilla para una fiesta, van a otorgarles el uso y goce de una cosa a cambio del pago del precio.
Esa es la causa fin objetiva. En cambio, la causa fin subjetiva de los italianos es lo que la doctrina argentina denominaba la causa motivo. La doctrina argentina clásica distinguía entre causa fuente, causa fin y causa motivo. Esta causa fin subjetiva o causa motivo son los móviles internos que llevan a las partes a contratar. En el mismo ejemplo que venimos dando, contrato de compraventa, causa fuente, el acuerdo de voluntades, nos pusimos de acuerdo en la cosa y el precio. Causa fin objetiva, te entrego una cosa, me vas a pagar el precio, que son los dos elementos constitutivos del contrato de compraventa. La causa fin subjetiva o causa motivo puede ser infinita. Puedo vender la casa o comprarla, en el contrato de compraventa, para ir a vivir, para alquilarla y obtener una renta, para arreglarla y revenderla, para regalársela a un hijo, para que vengan a vivir mis padres. No importa, se dan cuenta que los motivos pueden ser múltiples, distintos en cada contrato de la misma especie, causa fin subjetiva o causa motivo. Nunca va a variar la causa fin objetiva, porque, reitero, en cualquier compraventa de cualquier objeto de que se trate, ustedes van a tener aquello de entrego una cosa a cambio del precio. El problema, y lo que interesa, y se han hecho todos los desarrollos sobre la teoría de la causa, es que lo que determina la buena fe y que el contrato no sea, o el acto jurídico no sea contrario a la moral y a las buenas costumbres, es precisamente la causa fin subjetiva. Pero para que la causa fin subjetiva sea un elemento del acto jurídico o del contrato, tiene que estar exteriorizada. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que habérsela hecho conocer. La otra parte la tiene que saber, la tiene que aceptar y celebrar el contrato en esas condiciones. Para que reitero, la causa fin subjetiva sea elemento del acto jurídico, tiene que estar exteriorizada. Había un ejemplo, y ahora vamos al 281, había un ejemplo de un jurista español que se llamaba Manuel Albaladejo, que daba un ejemplo de jurisprudencia del Superior Tribunal Español. Y él decía, una persona que compraba el inmueble de al lado, piensen en una casa o en un departamento, el de al lado, porque quería traer a vivir a su madre. A la madre que estaba enferma, quería cuidarla, atenderla, vivían en otro lado y entonces le resultaba mucho más cómodo tenerlo viviendo en el inmueble, vamos a decir, en el departamento de al lado. Cuando celebra el acto jurídico, le manifiesta a la otra parte que está comprando para que venga a vivir la mamá. Celebran, se ponen de acuerdo, causa fuente, en el contrato, el precio, la venta, lo consignan porque dice, compro este departamento para que venga a vivir mi madre, que sé yo, qué sé cuánto, lo celebran al acto jurídico sin saber que en el momento en que lo están firmando, la madre ha fallecido. El planteo judicial después es la nulidad del acto jurídico por falta de causa. Y precisamente lo que hicieron los tribunales, y por eso viene el ejemplo, es admitir la nulidad porque esa causa fin subjetiva o causa motivo había sido exteriorizada, formaba parte de las cláusulas contractuales conocidas por ambas partes y por lo tanto carecía de causa si al momento en que lo celebraban la persona que tenía que vivir en el lugar y por la cual se celebraba el contrato había fallecido. Fíjense ustedes que si en ese mismo caso la señora que compra el departamento para traer a vivir a la madre no manifiesta para qué lo hace,
simplemente dice, bueno, me pongo de acuerdo, llegan al acuerdo de voluntades, este departamento, este precio, y nada dice, nada exterioriza sobre los motivos, sobre la causa por la cual lo está comprando. Producida la muerte de la madre, ¿a ustedes qué les parece? ¿Podría pedir la nulidad del contrato? Obviamente que no. Obviamente que no, porque nos quedamos en la esfera de la causa fin objetiva, o sea, la que es típica. Celebró un contrato de compraventa, le entregaron una cosa, pagó un precio, o se obligó a pagarlo, tenía que entregarlo y en el interín quiso plantear la nulidad. ¿Entienden la importancia de la exteriorización para el tema de la causa fin subjetiva? En la jurisprudencia inglesa, esto siempre Karina y el doctor Sansisi les dan, una vez hicimos inclusive un trabajito práctico, está el ejemplo de la coronación frustrada. La coronación, no me acuerdo de qué rey, de otro siglo, que claro, ¿qué había hecho la gente? Habían alquilado ventanas, no inmuebles. No inmuebles, ventanas, de repente era el negocio, como se sabía el circuito, los lugares por donde iba a pasar la procesión para la coronación, habían alquilado ventanas. Se suspendió la coronación, no sé por qué causas. Entonces, ¿quién alquila? Y admitieron justamente que se anularan o se rescindieran esos contratos, porque ¿quién alquila una ventana si no es para ver al rey que va a ser coronado pasando? ¿Entienden? O sea que son, por eso les digo, la causa fin subjetiva tiene que estar exteriorizada, y es lo que les dice, la causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad, el 281. Hasta ahí estamos, como les dije, en el 259. Es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico y determinado, querido, por la autonomía determinante de la voluntad. También integran, esto es lo que les digo, la causa, los móviles exteriorizados. Es lo que les acabo de decir. Cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma expresa o tácitamente, y si son esenciales para ambas partes, o sea, tienen que, ¿cómo se llama?, haber sido conocidos por las dos partes. Y después tienen, el acto abstracto no les interesa, pero sí este articulito, presunción de causa, que tiene que ver con lo que antes en el Código de Vélez, el tema de la causa como elemento de los actos jurídicos no estaba en la parte general, sino que estaba regulado en la parte de obligaciones. Y se hablaba de falta de causa, de falsa causa, que después vamos a ver cuando estudiemos, son los supuestos de simulación, o la causa ilícita, y cuáles de ellas eran las que determinaban la nulidad de la obligación. Ahora, el 282 les dice, aunque la causa no esté expresada en el acto, se presume que existe mientras no se pruebe lo contrario. Ahora, ¿a qué causa se está refiriendo este artículo 282? En estos términos, ¿cuál es la causa que se puede presumir aunque no esté expresada en el acto? De las dos que les dije. ¿La causa fin subjetiva o la objetiva? La objetiva. La objetiva, sin duda. Les dice, el acto es válido aunque la causa expresada sea falsa si se funda en otra causa verdadera. Esto va a tener que ver, lo vamos a ver, con el tema de la simulación, que normalmente hay una falsa causa, otorgo o efectúo una declaración de voluntad no real, pero bueno, porque tengo otro fin. No sé si les queda claro. Esto es fundamental, lo que tienen que saber ustedes cuando analizan ante cualquier figura el tema de la causa. Y reitero, la causa fin subjetiva es importantísima ahora, luego de la sanción del código, obviamente que todo el mundo va a exteriorizarla si realmente quiere que sea un elemento a computar del acto jurídico, pero es importantísima para analizar la licitud o ilicitud del acto. Y cuando hablo de licitud o ilicitud estoy hablando desde el punto de vista civil, no estoy hablando de un delito penal, porque el acto va a ser ilícito en tanto cause daño, cuando sea contrario a la buena fe.
Y eso todo lo vamos a resolver a través de la causa fin subjetiva, porque fácilmente ustedes se van a dar cuenta, la causa fin objetiva, que como les digo, es ese fin inmediato que las partes persiguen al celebrar el acto jurídico, reconocido por el ordenamiento jurídico, nunca va a ser ilícito. Los elementos tipificantes de un contrato, reitero, en compraventa, la entrega de una cosa a cambio del pago de un precio, jamás va a ser ilícito. Lo que sí pueden ser ilícitos son los móviles que nos llevan a celebrar ese contrato. Y ahí entramos entonces en la posibilidad de anular. ¿Les queda claro, chicos? Bueno, vamos a empezar entonces con la forma como elemento de los actos jurídicos, que les había empezado a decir. Todo lo que vimos ahora en el 260, o sea que el acto es voluntario, si es obrado con discernimiento, intención y libertad, los tres elementos internos de la voluntad. Se acuerda que vimos que el 261 regula únicamente las causas optativas del discernimiento, o sea, las que afectan el discernimiento, cuando el acto es otorgado por una persona que está privada de razón, el acto ilícito obrado por el menor de 10 años o el acto lícito obrado por el menor de 13 años. Eso afecta el discernimiento. Dijimos a la intención, el error y el dolo lo afectan, y a la libertad la violencia o intimidación. Ya empezaron, no vimos todavía los vicios. Bien, pero el 260 lo que exige también es que esa voluntad sea manifestada, exteriorizada, y vimos las formas de exteriorización de la voluntad. Esa exteriorización de la voluntad es lo que se denomina forma esencial, y en este sentido es la que no puede faltar en ningún acto jurídico. Porque si falta la exteriorización, habíamos quedado o habíamos hablado, no hay acto jurídico, porque no hay posibilidad de que la sociedad conozca cuál es mi voluntad, por más que yo tenga discernimiento, intención y libertad. Si no hago conocer, si no exteriorizo esa voluntad, no hay o no va a haber acto jurídico. Esa es la forma esencial que va a tener, obviamente, como requisito, lo dice el 260, todo acto jurídico. Pero después vienen las formas impuestas por la ley o por las partes, pueden ser las que establezcan, acuerden, se pongan de acuerdo para darle al acto jurídico una determinada forma que puede no estar requerida por la ley. Esa forma no es esencial, porque el principio general del artículo 284 es el de la libertad de formas. Si la ley no impone una forma específica, y acá sí estoy hablando de, nuevamente, una forma, un modo, una manera de exteriorizar la voluntad. Por ejemplo, puede ser un instrumento. ¿Se acuerdan que estudiamos también las formas de manifestación de la voluntad? ¿Cómo podían ser? Las expresas, ¿cómo podían ser? Escritas, verbales. Escritas, verbales. Expresas, tácitas, o por signos inequívocos. ¿Se acuerdan que hablábamos del que se levantaba la mano en la votación en una reunión de consorcio? Y el silencio como manifestación de voluntad, en principio, el silencio opuesto a una interrogación, ese es el principio general, no tiene un efecto jurídico, salvo que haya una obligación legal de manifestarse, por la ley, por la convención, o por los usos y costumbres, usos del tráfico, o por la relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes. Eso era lo que habíamos visto la otra vez, las formas de manifestación de la voluntad. Acá, cuando el Código en el 284 les habla de libertad de formas, está hablando de todos aquellos casos en que la ley o la convención de las partes no imponen una forma determinada, el acto jurídico se puede celebrar de la manera en que mejor les convenga, mejor les parezca, consideren más convenientes las partes celebrantes. Lo mismo
los actos jurídicos unilaterales, que los hay. Ojo, pero ahora vamos a ver con esto. La primera clasificación, que tiene que ver también con lo que deberíamos haber visto ayer y que está contenida a partir del artículo 966 en materia de contratos, la primera clasificación que surge de los actos jurídicos en orden a las formas es la de actos formales y no formales. Cuando hablamos de actos no formales, estamos incluyéndonos, estamos partiendo de este presupuesto de libertad de formas del artículo 284 y que está repetido en el artículo 1015 en materia de contratos. Ustedes se van en el código al artículo 1015, nuevamente el título es libertad de formas. Solo son formales los contratos a los cuales la ley les impone una forma determinada. Ahora, cuando los contratos son formales, fíjense que a continuación el artículo 285 les habla de una forma impuesta. Cuando los contratos son formales, esa formalidad puede estar establecida por la ley en forma solemne o al solo efecto probatorio. Ojo con esto, porque lo vamos a ver después, pero que es muy importante, porque en la clasificación de los contratos formales, algunos les hablan simplemente de las formalidades establecidas ad solemnitatem, van a escuchar o van a leer esas palabras en latín, o ad probationem. Ustedes no sé si lo advierten, forma y prueba son dos temas absolutamente distintos, porque hasta ahora, como les digo, la forma como elemento del acto jurídico es esa exteriorización que a veces la ley o la convención pueden imponer o pueden establecer que se haga de un determinado modo. Por escrito, por instrumento público, por instrumento privado, etcétera, etcétera. La prueba normalmente a lo que tiende es a la reproducción de un hecho que ha ocurrido o ha sucedido, de un hecho o un acto, que ha sucedido con anterioridad y en un momento posterior yo le tengo que demostrar, normalmente va a ser al juez, que ese hecho o ese acto existieron. ¿Entienden la diferencia? Por eso son diferentes. La prueba normalmente, la forma es simultánea al acto jurídico. La exteriorización de la voluntad va a ser simultánea al otorgamiento del acto jurídico. La prueba, como les digo, en la mayoría de los casos es posterior. Se trata de una reproducción posterior tendiente a acreditar la existencia de un acto que sucedió con anterioridad. Ahora, hay situaciones en que forma y prueba se confunden porque precisamente el acto jurídico es de aquellos donde la ley impone una forma como condición de existencia, de validez del acto jurídico, pero además es la única forma, al ser una condición de validez, o sea, le impone la forma bajo pena de nulidad, al mismo tiempo es la única forma de probar la existencia del acto. Ejemplo, la donación de inmuebles. La ley en el 1552 establece que la donación de inmuebles, de muebles registrables o de rentas vitalicias, solo puede efectuarse por escritura pública. El instrumento, la forma impuesta por la ley, instrumento público, escritura, no solo es condición de validez, porque si no, no cumple ningún efecto, sino que la única manera de probar la donación de un inmueble es con la escritura pública. No puedo probar por testigos, sí le donó, yo sé que quería. ¿Entienden lo que les digo? Cuando la forma está impuesta ad solemnitatem por la ley, en esos supuestos, forma y prueba realmente son lo mismo, porque no puedo probar la existencia del acto jurídico
sino exhibiendo el instrumento que la ley me exige. A ver, discúlpenme un segundo, chicos, porque me tocaron timbre. 2 segundos que hago. ¿Cómo andás, Alfonso? ¿Todo bien? Todo bien. Acá, leyendo a full. ¿Qué va a hacer? Chicos, discúlpenme, vinieron a traer un pedido, era por Mercado Pago, no les pude pagar tampoco porque no me salía el código, de lo nerviosa que me puse. Les estaba diciendo cuando la forma y la prueba impuesta se confunden en aquellos supuestos en que la formalidad está establecida ad solemnitatem por la ley. Acá tenemos que tener en cuenta una clasificación cuando les dicen simplemente ad solemnitatem y ad probationem. Las formas solemnes pueden estar establecidas, a mí me gusta más esta clasificación, en forma absoluta o relativa. ¿Qué quiere decir? Cuando la forma está establecida por la ley ad solemnitatem absoluta, la omisión de esa forma en el otorgamiento del acto jurídico acarrea la nulidad del mismo sin que pueda producir ningún otro efecto. Típico ejemplo es el 1552 en materia de ¿cómo es que se llama? De donaciones. El 1552 dice que las donaciones de muebles registrables o de rentas vitalicias deben hacerse por escritura pública. Después, anoten, si quieren, el tema de la designación del tutor dativo, el artículo 106 del Código Civil, el discernimiento de la tutela o curatela, en el artículo 112, la transacción sobre un objeto litigioso del artículo 1643, el testamento hológrafo del 2477. Les doy los números para que ustedes lean los artículos y vean de qué trata, no para que se acuerden de memoria. Es más, hice un listado yo de los artículos, no es para que estudien de memoria ellos, sino para que vean que en todos esos supuestos que se requiere la formalidad, determinadas formalidades, porque en el testamento hológrafo del 2477 no es escritura pública, pero sí se dice que tiene que estar de puño y letra, firmado, 2 testigos, etcétera, etcétera. El incumplimiento de las formalidades establecidas ad solemnitatem por la ley determina que el acto sea inválido, carezca absolutamente de validez y no puede producir ningún otro efecto.
En cambio, cuando la solemnidad está establecida en forma relativa, y ahora vamos a analizar cuáles son los supuestos de los artículos 1017 y 1018 del Código Civil, la omisión de la forma establecida por la ley produce la nulidad del acto. ¿Qué quiere decir producir la nulidad del acto? Que no va a producir los efectos propios que las partes persiguieron. O sea, aquel fin inmediato que las partes se propusieron para celebrar el acto jurídico, ese acto jurídico no se va a producir porque no lo otorgaron en la forma impuesta por la ley. Sin embargo, la propia ley admite que puedan producir otros efectos. Y les doy el ejemplo. En la compraventa de inmuebles, la ley dice que tiene que otorgarse por escritura pública, como todos los demás derechos reales. Escritura pública. Pero si yo celebro una compraventa de inmueble por instrumento privado, ¿cuál es el típico instrumento privado por el que se celebran compraventas de inmuebles? Que ustedes deben haberlo oído nombrar. ¿El boleto? ¿Boleto de compraventa? El boleto de compraventa es un instrumento privado. ¿Qué ocurre? Yo celebré una compraventa de inmuebles, pero no la otorgué en el instrumento que me exige la ley, que es la escritura pública. Lo hice en un instrumento privado. Ese instrumento privado, el acto así instrumentado, no es apto, no tiene aptitud para transmitir el dominio de la cosa, dominio como derecho real, pero sirve como contrato en que las partes se obligan a otorgar la forma requerida por la ley. Así van a ver ustedes, no sé si tienen oportunidad de hacerlo, pero en la práctica, en tribunales, ven los denominados juicios de escrituración. ¿Por qué es el juicio de escrituración? Porque yo adquirí por boleto, el vendedor no otorga nunca la escritura. ¿Qué hago? Con ese instrumento privado, que es título legítimo, perdón, no es título legítimo, por el boleto se ejerce la posesión legítima, el título únicamente es la escritura, pero me da la posesión legítima, si me han dado la tradición, yo voy y demando que otorgue la escrituración, o sea, que otorgue el instrumento que la ley exige para que opere la transmisión de dominio al punto, y esto lo establece tanto el Código como el Código de Procedimiento Civil y Comercial, si la otra parte no se presenta, queda rebelde, no otorga la escritura, puede ordenar la escrituración el juez a nombre del titular inscrito, del anterior titular inscrito. Pero se dan cuenta, ahora vamos a ver cuáles son los supuestos, que a diferencia del ejemplo anterior, acá, el acto jurídico, cuando la solemnidad es relativa, la omisión de la forma impuesta por la ley también trae aparejada la nulidad del acto. Nulidad entendida, reitero, como que ese acto no produce el efecto propio que perseguía, pero sí puede producir otros efectos que son los que les acabo de decir. Fíjense ustedes, ahora lo vamos a ver, vayan, no sé si tienen el código, al artículo 1017. Son todos supuestos de forma impuesta ad solemnitatem en forma relativa o de modo relativo por la ley. El primer inciso les dice los contratos que tienen por objeto la adquisición, modificación o extinción de derechos reales o de inmuebles. Todo contrato celebrado sobre inmuebles que hay una adquisición, modificación o extinción de derechos reales tiene que ser otorgado por escritura pública. Les hace la salvedad, esto también lo establecía el Código Civil del Sarfield, de los inmuebles adquiridos en subasta. ¿Pero por qué? Porque ahí obviamente hay la tramitación de un proceso judicial, es la orden del juez de subastar y finalmente cuando se aprueba la subasta es lo que le da el título que va a poder inscribirlo en el registro de la propiedad. Después dice, los contratos que tienen por objeto derechos dudosos o litigiosos sobre inmuebles, que esto también tiene que ver con el artículo 1643.
porque cuando hay derechos litigiosos o dudosos sobre un bien o sobre un contrato, sobre un hecho o acto jurídico, podemos llegar a un modo de terminación o de finalización de las obligaciones que hoy realmente está regulado en el nuevo código como un contrato, que es la transacción, por el cual las partes se realizan concesiones recíprocas para extinguir derechos litigiosos o dudosos. Si versan sobre inmuebles, yo ya les dije, el 1643 dice que la transacción sobre derechos litigiosos tiene que otorgarse por escritura pública, más aún por lo que dice el inciso segundo del 1017, si el objeto del contrato son inmuebles. Después, todos los actos que sean accesorios de otros contratos otorgados por escritura pública. ¿Qué les parece? ¿A qué se puede referir? Actos accesorios de otros contratos que sean otorgados por escritura pública. Si, por ejemplo, en una compraventa de inmuebles se plantea la nulidad del acto jurídico porque ha habido un vicio de error o de dolo. Se plantea la nulidad, no llegamos a piso. Y lo queremos confirmar. Yo quiero confirmar la parte que se vería afectada por el vicio de error, o sea, a la que me equivoqué o a la que me engañaron, en mi caso del dolo, lo quiero confirmar a ese acto jurídico y quiero hacer un acto de confirmación. El acto unilateral de confirmación, después cuando estudiemos nulidades ustedes van a ver lo que es la confirmación, que es el modo de sanear los defectos o vicios de que adolecía un acto jurídico otorgado con anterioridad. Bien. Ese acto unilateral de confirmación de una compraventa de inmuebles, ¿yo lo tengo que otorgar por escritura pública o lo tengo que otorgar por instrumento privado? De acuerdo a lo que dice el 1017. ¿Qué les parece? 1017, inciso C. Sería por escritura pública, sería. Escritura, ¿no? Pública, no les quepa duda, todo lo que está referido a inmuebles siempre tiene que ser otorgado por escritura pública. Con la única salvedad, busquen el artículo, fíjense ustedes que tiene que ver con las formalidades, pero el artículo 949, cuando habla también en materia de renuncia de los derechos, les dice, la forma de la renuncia no está sujeta a formas especiales, aun cuando se refiera a derechos que constan en un instrumento público. La renuncia no está sujeta a formas especiales, aun cuando se refiera a derechos que constan en un instrumento público. De todas maneras, si ustedes a mí me preguntan, esto tiene que ver con la última parte, el último párrafo, si tienen el código, léanlo, del 284, cuando les dice, primero habla de la libertad de formas, pero después les dice, las partes pueden convenir una forma más exigente que la impuesta por la ley. ¿Esto qué quiere decir? El contrato de locación de inmuebles, la ley lo único que exige es que se celebre por escrito. Este artículo lo que quiere decir es que nada impide que yo celebre un contrato de locación con ustedes, nos ponemos de acuerdo en que queremos otorgarlo por escritura pública y lo hacemos por escritura pública. La renuncia a cualquier derecho, vuelvo al tema del 949 con la renuncia, no requiere ninguna forma especial ni aunque esté otorgado en instrumento público. Ahora, creo, esto es una opinión mía, creo que esto es diferente y alude a la última parte del 284, perdón, y es diferente cuando la forma de los actos jurídicos ha sido otorgada
ha sido establecida ad solemnitatem por la ley. Yo creo que ahí la renuncia a los derechos sobre un derecho real sobre inmuebles, la renuncia a un derecho real sobre inmuebles tiene que ser otorgada por escritura pública, porque es una forma, la renuncia al derecho es una forma de extinción. Y el 1017 es claro en el inciso A: toda adquisición, modificación, no extinción de derechos reales sobre inmuebles. Entonces, sí. No entiendo a qué se refiere con renuncia. ¿Qué significa? ¿Yo, compradora, renuncio a comprar ese inmueble? ¿A eso se refiere? La renuncia en general es una abdicación de los derechos. Yo, acreedor, puedo renunciar a cobrarte la deuda, o puedo renunciar en el contrato de compraventa. Podemos haber hecho, celebramos el contrato, nos pusimos de acuerdo, hay un saldo impago, yo puedo renunciar a cobrarte ese saldo impago. En la renuncia siempre hay una abdicación. Y entonces yo puedo renunciar de repente a una acción. Me ocupan un inmueble de mi propiedad y dejo transcurrir el plazo de la acción reivindicatoria. O lo normal es en materia, yo te diría que las renuncias de derechos, porque también hay que ver la prohibición de la renuncia anticipada de derechos del artículo 14, artículo 14 no, del artículo 13, pero lo más común es en materia de derechos creditorios o obligacionales. O sea, lo más común, los supuestos que se estudian, no es lo más común que la gente renuncie a los derechos, pero puede haber supuestos. Vos fijate que alimentos que se le reclaman a uno de los progenitores, que durante años no pagó, y fuera del plazo de prescripción, porque también tienen su plazo de prescripción, la madre, supongamos que pagó esos alimentos, renuncia a cobrarlos, porque acuerdan que de aquí en más va a cumplir con el pago de alimentos. Tiene derecho a cobrarle al otro progenitor todo lo que ella pagó por defecto, porque el otro no aportaba. Puede renunciar a hacerlo en aras de un acuerdo futuro para que cumplan el futuro, etcétera, etcétera. Eso es, en general, renuncias. Y todos los derechos, fíjate acá, que estoy buscando el artículo 13. Está prohibida la renuncia general de las leyes. Los efectos de la ley pueden ser renunciados en el caso particular. En principio, todo derecho, salvo los personalísimos, todo derecho es renunciable. ¿Por qué te digo salvo los personalísimos? No se puede renunciar al ejercicio de los derechos personalísimos. Sí puedo renunciar, por ejemplo, a determinadas consecuencias económicas. Puedo renunciar al cobro de una indemnización si violaron mi imagen, mi intimidad, bueno, todos los supuestos que habrán visto ustedes en derechos personalísimos. Bueno, seguimos entonces. El último supuesto: los demás contratos que por acuerdo de las partes o disposición de la ley deben ser otorgados por instrumento público. Reitero, el 1017 son todos supuestos de solemnidad relativa, una forma impuesta ad solemnitatem de modo relativo por la ley. Si no se otorga esa forma, si el acto jurídico o contrato no se otorga de esa forma, es inválido, no produce sus efectos propios, pero puede producir sus efectos, que consisten ni más ni menos en el otorgamiento de la forma establecida o impuesta por la ley. Fíjense, la donación, les dije, que no está otorgada en instrumento, en escritura pública, no existe, no sirve para el derecho, no tiene efectos de ningún tipo, no produce efectos. La compra-venta sí, y esto tienen ustedes que relacionarlo con el artículo 285, lean el texto, cuando habla de forma impuesta, con el 285, el 1018 y el 969 en materia de contratos, porque los tres les están diciendo exactamente lo mismo. Fíjense, el acto que no se otorga en la forma exigida por la ley no queda concluido como tal mientras no se haya otorgado el instrumento previsto, pero vale como acto en el que las partes se han obligado a cumplir con la expresa formalidad
excepto que ella se exija bajo pena de nulidad. Si ustedes leen el 1017 van a ver que no dice bajo pena de nulidad, y en cambio, si leen el 1552, que es el ejemplo típico, el de la donación, a ver dónde está, 1552, por acá, va a estar, deben ser hechos en escritura pública bajo pena de nulidad las donaciones de cosas inmuebles, muebles registrables y las de prestaciones periódicas y vitalicias. ¿Por qué bajo pena de nulidad? Porque es una solemnidad absoluta. Este principio de que vale como contrato en que las partes se obligan a otorgar la forma impuesta por la ley, lo repite el artículo 1018. Fíjense ustedes, otorgamiento pendiente del instrumento. El otorgamiento pendiente de un instrumento previsto constituye una obligación de hacer si el futuro contrato no requiere una forma bajo sanción de nulidad. La escrituración es una obligación de hacer. Si la parte ordenada a otorgarlo es remisa, esto es lo que les decía hoy, el juez lo puede hacer en su nombre y a su costo. Y antes, el 969, en materia de contratos, les dice lo mismo. Cuando en la clasificación de los contratos habla de los contratos formales, dice, los contratos para los cuales la ley exige una forma para su validez, esto quiere decir bajo pena de nulidad, son nulos si la solemnidad no ha sido satisfecha. Cuando la forma requerida para los contratos lo es solo para que produzcan sus efectos propios sin sanción de nulidad, no quedan concluidos, pero valen como contratos en que las partes se obligan a otorgar la forma requerida por la ley. Cuando la ley o las partes no imponen una forma determinada, esta debe constituir solo un medio de prueba del contrato. ¿Entienden esto? Porque esto es fundamental y además no es por nada, pero no se ve en otras materias y en general es pregunta de parcial. O sea, la clasificación de los actos jurídicos en cuanto a las formas. Y entonces, a riesgo de ser repetitiva, recuerden que son formales o no formales. Los no formales son aquellos en los que impera la libertad de formas del 284 y 1015 para los contratos del Código Civil. Los formales, o sea, aquellos en que hay una forma impuesta por la ley o la convención de las partes, porque reitero, las partes nos podemos poner de acuerdo y decir, este contrato lo vamos a otorgar de una determinada manera por instrumento público si la ley no lo requiere. Cuando son formales, pueden serlo ad solemnitatem o ad probationem. Ahora vamos a ver ad probationem. Cuando lo son ad solemnitatem, lo pueden ser de manera absoluta o relativa, o si quieren, ad solemnitatem bajo pena de nulidad o sin sanción de nulidad, como los del 1017. Cuando la forma está establecida ad solemnitatem de modo absoluto por la ley, la omisión de esa forma trae aparejada la nulidad del acto y la imposibilidad de que cumpla cualquier otro efecto jurídico. No puede existir para el mundo del derecho. Cuando está establecida de modo relativa la solemnidad, acuérdense los supuestos del artículo 1017 del Código Civil, en ese caso es nulo el acto. ¿Por qué? Nulo porque no puede producir sus efectos propios, pero cumple efectos, surte efectos jurídicos porque sirve como contrato en el que las partes se obligan a otorgar en la forma que requiere la ley, que en este caso serían los del 1017, la escritura translativa del dominio o de cualquier otro derecho real sobre los bienes civiles. En cambio, cuando la forma está establecida ad probationem por la ley, es el último párrafo, como les dije, del 969, pero es también lo que indica el artículo 1019 del Código Civil. O sea, el 1019 regula los medios de prueba de los contratos. ¿Por qué? Porque hay veces en que la forma
únicamente está establecida para facilitar la prueba de los contratos. Cuando la ley de locaciones urbanas 23.091 les dice que el contrato de locación tiene que otorgarse por escrito, eso no me está diciendo instrumento público o instrumento privado. No. Lo que me está diciendo es que tiene que estar escrito. Y esa formalidad está establecida ad promotionem. ¿Para qué? Para que si después hay un conflicto entre las partes, yo pueda ir a demostrarle a un juez, mire, lo que acordamos fue esto, tal plazo de locación, este era el precio, lo tenía que pagar de tal día a tal día, se atrasó, hubo mora, etcétera, etcétera. Si el contrato es verbal, oral, que es una forma de manifestación de la voluntad, no cabe duda cómo demuestro eso a un juez. Entonces, fíjense ustedes que en este supuesto se exige aprobación. En el caso que yo les decía de la renuncia, que dice simplemente por escrito, eso obviamente no requiere formas, evidentemente entra dentro de los contratos no formales. La fianza, voy a dar el artículo, el 1579, solo exige, ¿saben lo que es la fianza? Cuando se garantiza la obligación de otra persona. Es un contrato, pero por el cual yo garantizo, asumo el cumplimiento de la obligación de otra persona si ésta no cumple en tiempo y forma. Bien, ¿han oído hablar de fiadores? No. No les veo, a ver, me pongo los anteojos para verles la cara. ¿Han oído o no? Pienso cuando uno habla de pagar la fianza a una persona que está presa, por eso no, lo relacioné inmediatamente, claro, nada que ver. Claro, se llama fianza también. Claro, se llama fianza, pagar la fianza, de alguna manera, con pagar la fianza, tiene la misma raíz etimológica, porque ¿por qué pagás una fianza? Porque con el dinero estás garantizando de alguna manera que esa persona no se va a fugar. Acá, no sé si ustedes alguna vez han sido partes o han tenido oportunidad de celebrar un contrato de locación o de alquiler de inmuebles, que siempre les exigen al famoso garante y normalmente les piden que sea titular de un inmueble y en la misma ciudad, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un contrato de fianza, o sea, el obligado soy yo, que soy el locatario, a pagar el precio de la locación, pero que me exigen que venga otra persona que si yo me atraso, no pago, abandono el inmueble, lo que fuere, esa otra persona va a responder, porque así se obligó firmando un contrato, va a responder por mis obligaciones incumplidas. La ley en el 1579, el Código Civil, solo exige que se haga por escrito. O sea, que claramente está estableciéndolo como un requisito formal ad probationem. ¿Es formal el acto jurídico? Sí es formal, porque la ley establece que debe hacerse por escrito, pero es ad probationem porque claramente lo es al solo efecto de la prueba de ese contrato. Y fíjense que en esto tiene mucho que ver el tema, el artículo 1020, porque el 1019 habla de los modos de prueba. ¿Se acuerdan que yo les había dicho forma y prueba? Con la prueba normalmente estamos reproduciendo en un momento posterior un hecho o un acto jurídico que sucedió con anterioridad. Hay medios de prueba regulados en el Código Civil, pero fundamentalmente los medios de prueba están regulados en los códigos procesales, que son provinciales. Cuando se habla de la prueba confesional o de absolución de posiciones, la prueba de testigos, la prueba de peritos, la prueba informativa o de informes, que yo les requiero informes a distintas oficinas públicas o privadas, etcétera, etcétera. Se pueden probar los contratos y los actos jurídicos en general por toda clase de medios de prueba, salvo que la ley, volvemos sobre lo mismo, y de aquí la importancia de la clasificación, salvo que la ley requiera una forma impuesta ad solemnitatem, y en ese caso forma y prueba van a ser lo mismo. Para la donación de inmuebles yo no la voy a poder probar si no es por medio de la escritura pública. Pero fíjense ustedes que el artículo 1020 les dice: los contratos en los cuales la formalidad es requerida a los fines
probatorios pueden ser probados por otros medios de prueba. Ojo con esto, ¿eh? Cuando la formalidad está establecida ad probationem, o sea, para probar la existencia del contrato o del acto jurídico, la omisión de la forma no trae aparejada la nulidad del acto, porque es ad probationem, y por más que el acto sea formal ad probationem, si puedo acreditar su existencia por otros medios de prueba, que va a enumerar el artículo 1020. ¿Entienden? La forma está establecida ad probationem. Cuando me dicen que la fianza tiene que ser otorgada por escrito, lo que quiere la ley es exigirme que yo de alguna manera vuelque en un soporte el contrato que estoy realizando. Ahora, si no lo hice por escrito y puedo acreditar la existencia por otros medios, en ese caso también voy a poder acreditar la existencia del acto. Fíjense ustedes lo que ha ocurrido hasta hace, bueno, ya hace bastantes años, pero no es en el tiempo y en el avance del derecho y la tecnología, el pago de cualquier obligación, de cualquier deuda, supongamos una deuda dineraria, sea hacia otra persona o sea el pago de la luz, del gas, de obra sanitaria, lo que fuere, no podía ser acreditado más que por el recibo extendido por el acreedor con su firma. Si yo no tenía el recibo del acreedor, privado o estatal, no podía acreditar el pago. Hoy, si ustedes le hacen una transferencia de dinero a la cuenta corriente o caja de ahorro de su acreedor, al banco en el cual es cliente y tiene la cuenta, y tienen, obviamente, el comprobante de la transferencia, ¿eso les sirve para acreditar el pago? Sin duda. Lo mismo ocurre con lo que les acabo de decir, el gas, la luz, obras sanitarias, la municipalidad. Nadie va a pagar, salvo, no sé, que haya un atraso, o que prefiera hacerlo. Todo el mundo hoy, por medios digitales, y tengo un comprobante y dice válido como comprobante de pago. ¿Entienden? Ya no se requiere esa forma escrita, y por eso es importante este 1020. Dice, puede ser probado por otros medios, inclusive los testigos, si hay imposibilidad de obtener la prueba de haber sido cumplida los formularios, existe principio de prueba instrumental. No, pero déjenme buscar otro que yo lo había notado que es más importante, que habla de justamente de qué debe entenderse por forma escrita. La expresión escrita está en el 286. Y acá está esto que yo les estoy diciendo sobre los otros medios que se pueden utilizar. 286. Acá. ¿En qué puede consistir la expresión escrita? Primero, en los dos grandes instrumentos que van a estudiar a partir de mañana, o clases de instrumentos. La expresión escrita va a consistir en instrumentos públicos y en instrumentos particulares. Los instrumentos particulares pueden ser firmados o no firmados. Cuando están firmados, son instrumentos privados. Pero cuando son instrumentos particulares y por ende no firmados, fíjense ustedes qué les dice el 286, puede hacerse constar en cualquier soporte siempre que su contenido sea representado con texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos. Esto el 286, que lo tienen que relacionar con el segundo párrafo del 287. Dice, si no están firmados, se denominan instrumentos particulares. ¿Y a qué comprende esta categoría? Todo escrito no firmado, entre ellos los impresos, las reproducciones visuales, auditivas de cosas o de hechos, cualquiera sea el medio empleado, así como los registros de la palabra y de la información. Fíjense ustedes todo lo que se considera
una forma o exteriorización por escrito. Por eso les decía yo cómo vamos superando estos artículos, los tienen que relacionar con el 1019 y el 1020, porque tienen que ver cuando la forma está establecida ad probationem por la ley, por cualquiera de estos medios. Es amplísima la categoría de elementos o de medios con que el código permite reemplazar a los clásicos, instrumentos públicos e instrumentos privados que los seguimos estudiando porque siguen siendo la clase de instrumentos, sobre todo los públicos, importantísimos. Hay mucho instrumento privado, pero hoy en día la prueba de los contratos se ha ampliado, incluso lo que se entiende expresión por escrito se ha ampliado enormemente. Y una última cosita que les quiero señalar, porque esto les va a servir para todo lo que tiene que ver con el estudio de los instrumentos. Una cosa es el instrumento y otra el acto instrumentado. El instrumento público, ¿esto acá lo ves? Y el acto que contiene, o sea, el continente y el contenido. Porque, salvo aquellos supuestos en que la forma continente es establecida ad solemnitatem por la ley, salvo en esos supuestos, la nulidad del instrumento, por defectos, fíjense que puede ser un instrumento público, la nulidad se puede producir por que no es competente el oficial público, porque no tiene la firma, sea competencia territorial o en razón de la materia, porque no la tiene la firma del oficial público, porque ha sido destituido. Todo eso lo van a ver mañana con Maxi Sansisi. Pero si la forma no está establecida, solemnitatem por la ley, la nulidad del instrumento no trae aparejada la nulidad del acto jurídico instrumentado. Es más, si lo puedo acreditar a su existencia por otros medios de prueba, y de hecho ese instrumento público, aunque no valga como tal, me va a servir como principio de prueba instrumental, el acto va a ser plenamente válido. Y a la inversa, la nulidad del instrumento no trae aparejada la nulidad del acto jurídico, salvo que se trate de aquellos actos jurídicos que requieren ad solemnitatem la forma instrumental. Y eso se llama nulidad refleja. La nulidad de la escritura pública de donación inexorablemente va a traer aparejada la nulidad de la donación, porque la forma escritura pública, instrumento, está establecida como condición de validez del acto jurídico contenido o instrumentado. En cambio, si se trata de la compraventa, como vimos, de un inmueble, la nulidad de la escritura pública no va a traer aparejada la nulidad del acto, la nulidad del contrato de compra-venta. No va a ser apto, idóneo para transmitir el dominio, pero va a bastar otorgar otra escritura pública para que el acto cumpla con la forma legal y surta sus plenos efectos. ¿Me entienden en esto? Lo que les digo, porque yo veo normalmente que hay una confusión, no en ustedes, lo veo inclusive en los expedientes, en tribunales, que no se hace esta distinción, lo toman como uno, y una cosa es el instrumento y otra el acto instrumentado. Y salvo de supuestos de nulidades reflejas, donde hay, repito, formalidades establecidas a solemnitatem por la ley, nunca trae la nulidad de uno u otro, nunca trae aparejada la nulidad respectivamente del instrumento o del acto jurídico. Esto es importante. De la misma manera, bueno, esto se los va a explicar Maxi también, que ustedes lo entiendan porque es importante a la hora de impugnar un acto jurídico. Ustedes esto lo tienen que tener muy presente para saber cuándo tienen que atacar el instrumento y cuándo tienen que atacar el acto jurídico. Si yo tengo que impugnar de nulidad o atacar por nulidad a un acto jurídico porque digo que lo he otorgado afectado por el vicio de dolo o de lesión, por ejemplo, o simulación, que es un defecto propio de los actos jurídicos,
no tengo por qué tocar el instrumento, porque me estoy refiriendo al acto instrumentado. ¿Se dan cuenta? A lo que está volcado en ese instrumento, que va a ser perfectamente válido, aunque un juez decrete la nulidad del acto jurídico en el instrumentado porque considera que provee la existencia del dolo como vicio de la voluntad. ¿Se dan cuenta? Esto lo tienen que tener muy en cuenta. De la misma manera que si yo lo que quiero decir es que impugnar por falsedad al instrumento, ahí esto Maxi se los va a explicar mañana, no cualquier circunstancia me habilita para impugnar por falsedad. ¿Qué es impugnar por falsedad? Estoy diciendo que el oficial público interviniente en un instrumento público ha falseado, ha mentido, ha incurrido en falsedad, que inclusive es un delito penal. Pero no por cualquier cosa yo voy a tener que impugnar, van a ver mañana seguramente la redargución de falsedad. Yo me voy a tener que centrar en los hechos que el oficial público dice que ha cumplido él mismo o que han pasado ante su presencia. Después, tengo que distinguir las manifestaciones que las partes otorgantes del acto jurídico instrumentado le hacen al oficial público. Yo siempre les doy el mismo ejemplo. Es muy diferente que en la instrumentación, en el otorgamiento de la escritura pública de venta de un inmueble, el escribano aparezca diciendo, más allá de la ley 23.345 que dice que, bueno, hay que acreditarlo por otros medios, pero es muy diferente, para que ustedes entiendan, que el escribano aparezca diciendo que el comprador le paga por ante mí, o sea, lo que está diciendo es que vio, presenció que el comprador del inmueble le está pagando al vendedor ante él, es muy diferente a decir, las partes me manifiestan que el precio fue pagado íntegramente con anterioridad a este acto, porque se puede haber celebrado un contrato, un boleto de compraventa, entregado la cosa, pagado el precio y otorgan la escritura después. Perfectamente se puede hacer. Ustedes, ¿cuándo atacarían el instrumento? ¿En cuál de los dos supuestos? Cuando el escribano dice, le pagó delante mío, o cuando dice, las partes me manifiestan que el precio fue pagado con anterioridad a este acto. Si cuando después yo, vendedor, digo, a mí nadie me pagó nada. ¿Qué les parece? ¿Qué dijiste? Cuando manifiestan. ¿Cómo? Cuando el escribano dice que las partes manifestaron que el hecho sucedió. ¿Ahí te parece que hay que atacar el instrumento? Me parece que es porque no lo vio. Solamente pero, es un dicho de las partes. Claro. ¿No? Pero ahí, fíjate vos decís, claro, y entiendo el razonamiento, decís, pero no lo vio. ¿De qué está dando fe el escribano ahí? ¿De que algo pasó ante su presencia o de que las partes le manifiestan tal cosa? De que las partes pero él está aseverando que es verdad lo que las partes le manifiestan, o se limita a decir, me dicen tal cosa. ¿Entendés sí, a lo que voy? Sí. En la otra situación, por eso yo les digo, y esto mañana lo van a ver con Maxi, pero son las dos grandes cuestiones, instrumento y acto instrumentado, y el tema de cuándo ataco el instrumento, en este caso el instrumento público, porque interviene un oficial público, y el acto. Cuando el escribano dice, el comprador le pagó delante mío, está dando fe de que él vio el pago, de que es un hecho, un acto, perdón, pasado ante su presencia. Si eso no es verdad, si no hubo pago en el momento del otorgamiento de la escritura, está mintiendo, está falseando. Y ahí tengo, para poder impugnar y decir, a mí nadie me pagó nada, yo que soy el vendedor, ahí sí tengo que impugnar el instrumento. En cambio, por redargución de falsedad, porque está violando la fe pública el oficial público interviniente. En cambio, si en el texto de la escritura lo que me dice es
que las partes le manifiestan que el precio fue pagado con anterioridad, de lo que está dando fe es de lo que las partes le dicen, pero no asegura la veracidad de lo que las partes le dicen. Él no puede saber si le están mintiendo. ¿Entienden la diferencia? Mañana igual, yo me adelanté porque son las dos grandes cuestiones que normalmente les preguntamos. Me adelanté un poquito, pero quédense tranquilos porque en materia de redargución mañana Maxi se los va a explicar perfecto. Bueno, chicos, arreglamos para el martes. Yo voy a arreglar con los chicos para que les den clasificación e interpretación, y yo no voy a estar por unos días porque me voy a acompañar a mi hija, pero las clases se las voy a dar igual porque ahora con el Zoom realmente uno puede estar en cualquier lugar y les puede seguir dando las clases. El martes es por una cuestión justo que es el viaje, pero les van a dar los ayudantes, veré si Maxi o Karina. Bueno, nos vemos la otra semana. Chao, chicos. Hasta luego.